previsto que puede causar alteraciones a las personas, a los bienes y al medio ambiente y hacer tomar medidas inmediatas para minimizar sus consecuencias y no propiciar un riesgo excesivo. ¿Cómo se declara una emergencia? Bueno, es un estado declarado con el fin de tomar acciones específicas debido a la probable y cercana ocurrencia de una emergencia o de un desastre. Entonces, para poder declarar un estado de emergencia, generalmente en la región se trabaja con 3 tipos de alertas. Estos 3 son pues, la alerta verde, amarilla y roja. Entonces, en la alerta verde, generalmente las acciones que se toman son las de información. En la alerta amarilla son las de previsión o alistamiento y en la alerta roja las de responder o de evacuación. Este manejo a lo interno de cada centro educativo, dentro del sector de educación, es necesario conocerlo y aplicarlo. Porque en la región tenemos una respuesta no óptima a las situaciones de emergencia. Una de las razones por las cuales esto ocurre y que no se ha visibilizado de esa forma es porque la alerta amarilla es muy mal manejada. Trabajamos muy bien la alerta verde, se dan situaciones de información pues, adecuadas donde la preparación de las comunidades es muy importante y de los centros educativos, por ejemplo, y la respuesta y la evacuación a veces se realiza ya no oportunamente, sino tardíamente y con muchas dificultades, porque generalmente esperamos a pasar de la alerta verde a la roja y se nos queda como en el interín alerta amarilla, o sea, como que no la trabajamos bien. Entonces la previsión y el alistamiento para atender una situación de emergencia no se da. Entonces pasamos de verde a roja, entonces la previsión y el alistamiento se hace con una alerta roja ya declarada. O sea, cuando ya tienes que evacuar a la población, cuando ya el agua llegó casi a los techos, estamos alistando. Entonces siempre esa respuesta no va a ser oportuna, va a ser tardía. ¿Qué es la respuesta a emergencias? Bueno, comprende la ejecución de una serie de acciones programadas para la atención de una situación de emergencia. Dentro de esas tenemos las de búsqueda y rescate, socorro y asistencia a la población. La rehabilitación es un proceso en el cual se dan acciones con el fin de restablecer lo antes posible los servicios básicos de una comunidad. Entonces tenemos ahí acciones como las que tienen que ver con el restablecimiento de los servicios de agua potable, de energía, de transporte, de comunicación y de salud principalmente. Vemos que dentro de los servicios que no está visto desde el punto de vista de la rehabilitación es el de educación, y ahí esto es así, por los siglos de los siglos ha sido así, ¿verdad? Entonces es muy importante que el sector de educación se empodere y cambie esta realidad. ¿Por qué? Porque, como les decía anteriormente, en situaciones de emergencia o de desastre, los servicios de educación son de los más afectados. Y al no estar contemplados como servicios básicos que se deben de restablecer en la misma fase de rehabilitación, se constituye en un factor de ser tomado en cuenta solamente en la reconstrucción, que es de mediano y largo plazo. Entonces esto hace que no sea un sector prioritario a la hora de tomar en cuenta las medidas de rehabilitación y por tanto tarde mucho más en poder restablecer sus servicios. Entonces en la reconstrucción es un proceso en el cual se da una recuperación a mediano y largo plazo de estructuras afectadas por el evento. Y ahí tenemos las de vivienda, en primera instancia todo lo que tiene que ver con infraestructura dentro de lo que entra precisamente el sector de educación y lo que es líneas vitales. Entonces aquí el llamado de atención de nuevo es: hay que trabajar para que el sector de educación sea sector prioritario dentro de las acciones de rehabilitación y no que se vea como el sacrificado en una situación de emergencia o desastre. Este sería el modelo para gestionar el riesgo que está implícito en todo lo que hemos estado analizando. Tenemos que identificar y establecer responsabilidades entre diferentes actores, generar la información, identificar y adaptar medidas para reducir el riesgo, evaluar las opciones del riesgo aceptable y tomar la decisión de establecer plazos para alcanzar el bienestar y la reducción del riesgo. Toda esta temática que hemos visto es la primera parte que contempla el documento que ustedes han podido ver como volumen número 50 de lo que
que es la colección pedagógica de formación inicial de docentes centroamericanos de educación primaria o básica. En este volumen tenemos además, me voy a devolver aquí un poquito, permítame un momento por favor. Exactamente. Sí. Vamos a ver rápidamente el libro del cual hemos estado haciendo mención. Solo que va a tardar un poco porque vamos a esperar un momento mientras bajan el libro para trabajar un poquito con él. tenemos en pantalla el volumen número 50 de la colección pedagógica de formación inicial de docentes centroamericanos de educación primaria o básica, al cual se refiere la presentación que acabamos de ver en su contenido propiamente conceptual, que corresponde al aporte que desde la gestión del riesgo se daría a la educación. Vamos a ver rápidamente aquí, vamos a detener un poquito sobre lo que es el contenido para referirme rápidamente a cada una de sus partes, de manera que a la hora de la revisión que espero que todos y todas ustedes realicen de la producción puedan realmente sacar el máximo provecho. Entonces, el documento se compone de 5 partes, como lo mencioné anteriormente. En una primera parte acabamos de ver todo lo que es el marco conceptual de la gestión de riesgo, que me detuve a presentarlo paso por paso con la intención de poder dar a ustedes un contenido más amplio de lo que es este tema de la gestión de riesgo. Ese marco conceptual que está ahí es el mínimo que actualmente un educador debería de conocer para que pueda tener un manejo adecuado del tema y que pueda poderlo transmitir a la población que se encuentra en el proceso educativo. Entonces, es un marco conceptual básico
y reitero, es el mínimo que cualquier educador debería de conocer en la región centroamericana en este momento para que se sienta empoderado de poder hablar del tema. En la parte 2 tenemos el tema de lo que es desarrollo sostenible, riesgo, desastres y educación. Este apartado se refiere principalmente a la importancia que tiene la educación dentro de un tema tan importantísimo como es el desarrollo sostenible y cómo la gestión de riesgo se convierte en el vehículo que permite hacer real el desarrollo sostenible. Conocemos por desarrollo sostenible una bonita retórica, una bonita desarrollo principalmente teórico acerca de la necesaria toma de conciencia de cómo podemos intervenir en el desarrollo para que este se pueda ser alcanzado de manera sostenible, sin que atente contra la disposición que van a tener de ciertos recursos, sobre todo orden natural, generaciones futuras. Pues la mejor manera de hacer esto es gestionando el riesgo. Y el mejor vehículo o el mejor medio para gestión del riesgo es la educación. Entonces, ¿a qué se refiere ese apartado? Bueno, plantea el ligamen que hay entre desarrollo sostenible, gestión del riesgo y educación. Desarrollo sostenible como la imagen o objetivo más importante a alcanzar. Gestión del riesgo como la herramienta para poder hacer un desarrollo sostenible. Y la educación como el vehículo o el medio para poder echar a andar esa herramienta. Entonces, repito, desarrollo sostenible es el objetivo o el propósito. Gestión del riesgo es la herramienta y el sector de educación es el medio para lograrlo. Entonces, a eso se refiere esa parte 2. La parte 3 del documento nos plantea la gestión del riesgo aplicada a la educación. Entonces, como ven, vamos desde lo más general hasta lo más particular. Empezamos por trabajar sobre el tema del marco teórico de la gestión del riesgo en la parte 1. En la parte 2, ligamos estos tres conceptos, desarrollo sostenible, gestión del riesgo y educación. Y ya en la parte 3 tomamos entonces el sector que nos interesa, que es la educación, y cómo podemos interrelacionarla directamente con la gestión del riesgo. Entonces, el documento plantea una serie de instrumentos de planificación educativa regional y nacional, con indicativos precisos de los documentos que ustedes pueden accesar a nivel regional y que se encuentran en línea en un 100%. El 100% de los recursos educativos para hacer gestión del riesgo que están contenidos e indicados en este documento son de total accesibilidad en diferentes sitios web que ahí están indicados y de total vigencia. Por lo tanto, son totalmente asequibles, o sea, los pueden conseguir, los pueden tener para el desarrollo de sus funciones. Hay un concepto muy importante o un desarrollo de una temática acerca de la integración de lo normativo, curricular y pedagógico en la gestión del riesgo. Entonces, vemos cómo se pasa desde la necesaria inclusión de la gestión del riesgo dentro de los diferentes planes de estudio y curricular, desde una parte normativa hasta las acciones que pedagógicamente se tendrían que hacer para que esto sea realidad. Entonces hay una enumeración de una serie de acciones que se deberían desarrollar, dentro de las cuales se parte de un principio importantísimo que es precisamente introducir la gestión del riesgo dentro de la currícula, preparar a los docentes para que puedan trabajar el tema de gestión del riesgo, elaborar planes de seguridad escolar y planes de emergencia e integrar la labor de los centros educativos a la comunidad. Entonces, reitero estas 4 acciones fundamentales. Primero, la introducción de la gestión del riesgo en los diferentes planes de estudio. Segundo, la necesaria preparación sobre el manejo del tema de los educadores. Tercero, la elaboración de acciones concretas de gestión de riesgo dentro de sus centros educativos. Y cuarto, la necesaria vinculación del centro educativo y del quehacer del docente con la comunidad para poder hacer gestión de riesgo. Si alguna de estas 4 funciones no se realiza, vamos a tener una acción parcializada de la gestión de riesgos, va a ser más difícil. Las 4 son igualmente importantes. No podemos tener un centro educativo aislado de una comunidad que se encuentra en riesgo. No podemos tener, ¿de qué serviría una currícula con un muy buen tema de gestión de
de riesgo si el docente no está preparado, y de qué sirve un docente preparado si dentro de su plan de estudios no tiene el tema de la gestión de riesgo. La reducción de vulnerabilidad en el sector educativo es un tema importantísimo que tiene que ver principalmente con cómo empezar a dar el ejemplo por casa. O sea, no podemos hablar de gestión de riesgo hacia la comunidad y prepararnos en el tema si dentro de nuestro mismo centro educativo tenemos lugares que son totalmente riesgosos para la población estudiantil que ahí está albergada o que se convierte en su lugar de estudios en el día a día. Cada una de las partes del documento plantea al final ejercicios que están llamados a que sean elaborados por los lectores y las lectoras de este libro, que más que una comprobación de lectura, permiten realmente abstraer lo más importante de cada parte y ponerlo en práctica para que sea más sencillo para ustedes retener algunos conceptos importantes. Por lo cual yo les pediría que trabajen estos ejercicios que son muy sencillos y que hagan una lectura del libro inicial de cada parte y después se devuelvan a hacer los ejercicios, no que traten de resolver primero los ejercicios sin hacer la lectura. La parte 4 del documento se refiere a educación y gestión de riesgo en el contexto centroamericano. Esta parte es muy importante porque les da a ustedes un recuento hasta de orden histórico de todo lo que en la región se ha trabajado en torno a la temática de la integración de la gestión de riesgo en el sector educativo, partiendo desde el año principalmente 1999, cuando se establece el marco estratégico para la gestión de riesgo en Centroamérica, mediante un acuerdo de todos los gobiernos centroamericanos, y se incorpora como el marco de funcionamiento estratégico del Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres de América Central, el CEPREDENAC, y a partir de ahí se establece dentro de sus políticas o indicativos fundamentales que la gestión de riesgo debe ser trabajada desde el sector educativo y que la educación es el vehículo principal para hacer gestión de riesgo. Entonces, tenemos además un recuento en este capítulo sobre lo que es la normativa internacional y centroamericana para la reducción de desastres desde el sector educativo. Entonces ahí esta parte les va a permitir empaparse de todo, no solamente del recuento a nivel normativo en Centroamérica, sino a nivel internacional, desde el punto de vista histórico, y les va a permitir conocer cuáles son los indicativos que en este momento se están orientando para el sector de educación. También nos plantea cuáles son los principales aspectos a fortalecer para reducir desastres dentro del sector educativo, en los cuales se descomponen cada uno de los 4 acciones concretas que antes les decía y que procedo a repetírselas. Número 1, que la gestión de riesgo esté dentro de la currícula o dentro de los planes de estudio. Número 2, que los educadores estén preparados para trabajar sobre el tema, que conozcan del tema. Número 3, que los centros educativos estén trabajando en reducción de vulnerabilidad y gestión del riesgo a lo interno propiamente. Y número 4, que haya una vinculación entre el sector educativo y las comunidades en las cuales se encuentran desarrollando sus funciones. En la parte 5 del documento se hace un recuento de buenas prácticas de gestión del riesgo y reducción de desastres en Centroamérica principalmente y el Caribe. Entonces ahí tenemos por lo menos unos 3 o 4 casos concretos de buenas prácticas que se han realizado en la región, y este capítulo viene como a hacer un refrescamiento como mostrarles a ustedes que lo dicho en las 4 primeras partes del documento, que sigue siendo de orden teórico y conceptual y también pedagógico y un poco normativo, se puede hacer realidad. Y entonces mostramos ahí ejemplos de buenas prácticas de proyectos que se han desarrollado en la región centroamericana, que los está instando a ustedes a tener un modelo a seguir y también a convencer de que realmente la gestión del riesgo y el sector educativo pueden hacer acciones de gran importancia en conjunto.
hay un punto muy importante que se trabaja ahí, que es qué hacer y cómo rescatar nuestras experiencias de buenas prácticas de gestión de riesgo en educación. Se presenta una guía de trabajo de cómo pueden ustedes desde sus comunidades, desde sus centros educativos, desarrollar una buena práctica de gestión de riesgo y documentarla. Y incluso hay información sobre diferentes instancias a nivel regional que están trabajando sobre este tema de carácter nacional e internacional, agencias de cooperación, donde ustedes podrían incluso presentar proyectos para poder tener algunos recursos de cooperación internacional, o incluso donde buscar información para poder desarrollar proyectos concretos en sus comunidades y en sus centros educativos. También en términos de currículo, ¿qué aportes puede dar la práctica de la gestión de riesgos de desastres a la educación? Es muy importante, es un tema muy de ustedes, educadores. Y luego enseñanzas y recomendaciones para la vida. Este punto que se encuentra en la página 110 es una lectura que insta realmente a reflexionar sobre todo el resto del contenido del documento y que nos hace como un cierre muy de llamado a la conciencia de que definitivamente el cambio para tener sociedades más seguras y para que el sector educativo realmente sea el llamado a cumplir con su rol de ser el vehículo que puede transformar esta realidad, empieza por lo que cada uno y una de nosotros podemos empezar a transformar dentro de nuestro pensamiento y dentro de nuestro accionar del día a día. Igualmente está en la parte de apéndices, tenemos un anexo 1 que se refiere a la necesidad de sistematización de las experiencias de buenas prácticas de gestión de riesgo y educación. ¿Por qué? Porque conocemos también que en la región se dan una buena cantidad de acciones y de buenas prácticas de gestión de riesgo que no se están documentando y que es importante que las documentemos para que otros y otras puedan aprender de estas buenas prácticas. Entonces ahí se presenta una guía de cómo sistematizar esas experiencias y cómo las podemos dar a conocer. Un anexo 2 presenta las bases para una cultura de prevención nacional, refiriéndose a la experiencia de un país suramericano, el Perú. Igual es un ejemplo de una acción concreta y que los insto a que conozcan este caso y que lo puedan aplicar en sus diferentes contextos. Y el anexo 3, lo que tiene ahí es la respuesta a una sopa de letras, que es uno de los ejercicios que está dentro del documento, que incluso ustedes pueden usarlo como un instrumento que pueden replicar en el trabajo del día a día en sus centros educativos, o transfiriendo este tipo de conocimiento a otras y a otros educadores. Entonces, este es el contenido total del documento. El documento parte de lo general hasta lo más particular. En la primera parte, vuelvo a recordar, trabajamos sobre lo mínimo desde el punto de vista conceptual que debe conocer un educador o una educadora sobre el tema de gestión de riesgo para decir que puede trabajarlo con sus estudiantes. En la parte 2 ya nos hace una relación de la importancia o una contextualización entre desarrollo sostenible y gestión de riesgo de educación. En la parte 3 nos liga la gestión de riesgo al sector educativo desde el punto de vista de lo pedagógico y nos establece las acciones concretas que se deben desarrollar en lo que es la gestión del riesgo. Y en la parte 4 conocemos todo lo que se debe hacer, todo lo que se ha hecho en gestión de riesgo a nivel de Centroamérica y a nivel internacional. Y en la parte 5 tenemos buenas prácticas. Entonces, la parte 3, principalmente para ustedes en el sector educativo, también es muy importante, porque les va a dar aspectos de orden metodológico que ligados al conocimiento que puedan haber adquirido de la parte 1 y 2, les va a permitir realmente sentirse más empoderados en la temática. Y para hacer esa formación de ustedes más amplia es que se presenta la parte cuarta, donde lo contextualizamos todo esto en la región centroamericana. Y en la parte 5, lo que tratamos es de que se pueda ver que realmente la gestión de riesgo es posible con buenas prácticas. Entonces, como ven, es un documento muy versátil, que no se queda en la parte conceptual ni en la parte pedagógica,
sino que también incorpora el conocimiento del contexto centroamericano y buenas prácticas. Es muy importante que ustedes revisen la cantidad de recursos educativos que están ahí presentes, que les reitero, están en la web y son de libre adquisición. E insisto sobre 4 sesgos que hemos tratado y 4 paradigmas de derribar el día de hoy. Número 1, los desastres no son naturales. Los desastres, ni hubo solo desastres naturales. Entonces, cada vez que ustedes escuchen a otra persona refiriéndose a desastres naturales, tienen el empoderamiento para poder corregir y decir los desastres no son naturales. Entonces, los insto a que si ustedes educadores empiezan por educar a las poblaciones que tienen el trabajo del día a día en esto, empezando por no son naturales los desastres, van a haber hecho uno de los mejores aportes a las actuales generaciones. Número 2, no podemos seguir pensando que todas las amenazas son naturales. Las amenazas de orden socionatural y las tecnológicas o antropogénicas son las que están causando mayores estragos y mayores situaciones de riesgo en nuestros países. ¿Por qué? Porque cada vez es más inadecuada la relación que tenemos hombre-naturaleza o humanidad-naturaleza. Número 3, no podemos seguir generando recursos solamente para la preparación para la atención de emergencias. El enfoque de la gestión de riesgo es en 3 dimensiones: gestión prospectiva, correctiva y de preparación para la atención de emergencias. Entonces, no podemos seguir solamente preparándonos para atender emergencias y no incidir sobre la gestión de riesgo. Número 4, el sector educativo tiene que salirse del closet y ponerse a la vanguardia en cuanto a que si es el vehículo más importante para hacer gestión de riesgo, debe ser tomado en cuenta como un factor prioritario en las acciones de rehabilitación. No es posible que cada vez que haya una emergencia o un desastre, por diferentes circunstancias, sus servicios sean de los más afectados. Y hago un recuento de las 4 acciones fundamentales que ustedes deben de promover y que este libro les permite empoderarse para que lo puedan hacer. Número 1, promover para que en sus diferentes planes de estudio la gestión de riesgo esté incorporada. Número 2, los docentes deben estar preparados y deben ser conocedores del tema. Incluso como ciudadanos, transformadores de mentes y creadores de potencial humano están llamados, es una obligación, no es una condición si quiero no ser sensible al tema, es que ya es una necesidad, es una condición. Número 3, en sus centros educativos se deben de realizar acciones concretas de reducción de vulnerabilidad. No podríamos hablar a nuestros niños y jóvenes en nuestros centros educativos sobre la importancia de la gestión de riesgos si nuestros centros educativos son los más vulnerables. Y número 4, debemos tener una integración y una proyección del centro educativo hacia la comunidad para trabajar conjuntamente en la gestión de riesgo y hacia la población que está haciendo uso de los servicios de educación. Hasta aquí básicamente lo que es el contenido temático de esta presentación y ahora le cedo la palabra. Muchas gracias, María Lorena. En realidad creo que no hay discusión sobre la relevancia del tema en nuestro contexto y como formadores de docentes y educadores en general. Es un tema que nos convoca realmente a asumir responsabilidades en el campo en el que nos desarrollamos. Tenemos ahora un espacio para una ronda de preguntas, comentarios que ustedes pudieran hacer. Recordarles que la colección de libros, además de que está en los centros de formación docente en toda la región, se pueden bajar los libros de la página de la SEC, en seducar.info. Ahí pueden encontrar en la sección de biblioteca virtual la colección pedagógica y todos los libros son de uso libre para ser utilizados como material de trabajo y de apoyo en los cursos. Ojalá todos los cursos tuvieran un componente de gestión de riesgo que pudieran ser analizados en nuestros contextos. Tenemos en este momento la posibilidad de preguntar o comentar al respecto y podríamos empezar con los compañeros y las compañeras de Honduras si tuvieran alguna pregunta.
les vamos a escuchar porque los tengo silenciados un momentito, porque eso ellos estaban haciendo un escándalo. Es que hoy es nuestra primera prueba en vivo, entonces hay que correr. Vamos a ver. ¿Ya nos oyeron ellos o no? Ellos sí nos escucharon. Hablen nuevamente. ¿Tenemos alguna pregunta en la sala en Honduras? Los colegas que están por ahí, si tienen algún comentario, alguna pregunta. No les estamos escuchando. No les escuchamos. Ya, ahora sí. Ahora sí. Bueno, muchas gracias. Sí, saber si existen en este momento algunas redes que ustedes se han identificado tras esta temática. Nosotros aquí estamos de la coordinadora docente, la licenciada Emma Rebeca, la coordinadora de la sección multimedia, que es la licenciada Idalia Rodríguez, y la jefa del Departamento de Tecnología Educativa, que nos acompaña la doctora Líquida Carranza. Tenemos conscientes en el trabajo educativo social de los estudiantes de las carreras de la Universidad Católica que se piensa incorporar en esta práctica el tema. También creo que hay proyectos que se están haciendo en la universidad, pero como ya los profesores están de vacaciones, no pudimos contactar a quienes han estado trabajando la temática. Sin embargo, sí me gustaría saber qué profesores ustedes en la red o identifican redes a nivel de con las cuales podamos establecer un trabajo conjunto. Con los profesores, pues ya el interés en conocer el libro que presentó la autora y abocar a un trabajo sistemático en esta temática. Muchas gracias, Ivy. Bueno, para contestar a la señora en cuanto a lo que es yo no soy del área de educación propiamente, pero sí conozco que en la región centroamericana hay diferentes iniciativas que están funcionando con carácter de red. Puede tener información hay un proyecto que está liderado principalmente por UNICEF en la región centroamericana que está creando esta red de educadores en este momento. Es la iniciativa más sostenible que hay y necesitaría que averigüen mediante las oficinas de su país sobre este proyecto. También el Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres de América Central está trabajando propiamente en temas que tienen que ver con el sector de educación y desastres. Sus oficinas se encuentran en Guatemala, pero igual por la página web sería www.cepredemac.org puede tener información. También en Honduras, caso se está trabajando con el COPEC, coordinadora para de contingencia, me parece que es así como lo tienen ustedes definido, pero es la COPECO. Hay un proyecto financiado por que es la Oficina para la Atención de Desastres en el exterior de los Estados Unidos de Norteamérica, y ahí tienen un proyecto que el caso está con su intencionalidad y lo está trabajando desde la COPECO. Esas son como las tres iniciativas más concretas que conozco en este momento y que le puedo referir. También si usted revisa los documentos a los cuales hace referencia a este libro, que están en línea, cada uno de ellos deriva precisamente de una iniciativa que en la región se está trabajando en esto. Entonces, en las diferentes direcciones electrónicas que vienen indicadas
encontrar más información. Bueno, muchas gracias. Pasaríamos en este momento a los colegas. Si tienen alguna pregunta, algún comentario. Nicaragua. Buenos días, ¿me escuchan? Te escuchamos. Sí, aquí habla Harold Gutiérrez, profesor de la FAR en Carazo, Facultad Regional Multidisciplinaria de Carazo de la UNAM Managua. Nos encontramos en la sala de videoconferencia de nuestro recinto, aproximadamente con 15 profesores, tanto de educación media como de educación superior. En primer lugar, felicitar y agradecer por la invitación que nos han hecho a tan importante e interesante exposición, que es un tema en realidad relevante y que todos debemos, ¿verdad?, de incorporarlo de una u otra manera en nuestro quehacer docente en todos los niveles. Más que un comentario y una pregunta, ¿verdad? Agradecer, como ya decía, a la maestra María Lorena Alpizar por tan importante exposición y comentar que me ha parecido particularmente interesante la relación que hace en su exposición entre la gestión del riesgo y lo que es la gestión del conocimiento, cuando nos explica de la importancia que tiene la sistematización de las buenas prácticas respecto a la gestión del riesgo, en el sentido de que es importante conocer las experiencias que se han vivido al respecto para estructurarlas adecuadamente, divulgarlas y dar acceso, ¿verdad?, a la mayor cantidad de personas para que podamos aprender y hacer una mejor gestión del riesgo. La pregunta al respecto es cuáles herramientas o cuáles técnicas o metodologías considera más convenientes para esta sistematización de buenas prácticas dentro de lo que es la gestión del conocimiento. Gracias. Muchas gracias. En la parte quinta del documento, para contestarle un poquito, va a encontrar precisamente un apartado donde se refiere a como un modelo que viene ahí de cómo se pueden sistematizar las buenas prácticas de gestión de riesgo se pueden realizar. Es realmente un modelo sencillo que parte precisamente como del uso de podríamos llamar que ni siquiera es un formulario, sino que más bien es una serie de puntos como una ficha que se debe usar para poder documentar todas las buenas prácticas. Entonces, mi indicación es en el sentido de que se trabaja a nivel de una documentación sencilla, donde se aplique mucho el sentido común, porque precisamente parte de lo que ha alejado mucho a la gestión del riesgo de su utilidad es que se ha trabajado en esferas de un nivel técnico pues tan alto y trabajado de técnicos para técnicos, de científicos para científicos, que hace que la población que es la tomadora de decisiones y la del día a día sea difícil trabajar con los temas. Entonces, aquí hay un punto que dice qué hacer y cómo rescatar nuevas experiencias de buenas prácticas de gestión de riesgo en educación. Entonces, ahí se presenta una especie de guía de trabajo, donde al final del capítulo, en la parte de ejercicios de revisión, se plantea un ejemplo que les puede servir a ustedes para que puedan, es una guía para el análisis de casos de buenas prácticas en gestión de riesgo, que básicamente contempla los siguientes puntos: la caracterización y ubicación de la experiencia en su contexto específico,
situación particular, objetivos, espacio geográfico específico y tiempo de realización, la definición de los actores sociales involucrados en las experiencias y participación de la comunidad, la descripción metodológica del proceso, cómo se realizaron las actividades de prevención, de salvamento, de seguimiento del proceso, las situaciones y encontradas y el manejo de soluciones, que también es muy importante, logros y alcances de la experiencia, lecciones aprendidas con experiencia. Esos puntos que están ahí son los que se recomiendan que se deberían trabajar a nivel de una ficha, que ustedes pueden analizar a las diferentes iniciativas que están contenidas en el mismo documento. Entonces, repito, primero se caracteriza y ubica la experiencia, después se definen los actores sociales, después se define cuál es la metodología que se utilizó en el proceso, cuáles son las o limitaciones encontradas y las soluciones que se dieron, cuáles son los logros de esa experiencia y qué lecciones aprendieron para poder traducir en buenas prácticas. Entonces, esos son los puntos mínimos que cualquier proceso de sistematización de buenas prácticas debería tener, aplicando mucho lo que es el sentido común también. Muchas gracias. Muchas gracias a los colegas de la sede por su participación y esperamos que sigan trabajando con nosotros. Pasaríamos ahora. Muchas gracias. Con gusto. Está Panamá, está Costa Rica, el IDP. Pasaríamos a... ¿Tenemos alguna pregunta o comentario? Sí, ¿me escuchamos? Buenas tardes, me corrige aquí la colega. Estoy encantada de poder, Panamá, pues, haber sido tomada en cuenta y escuchar la excelente participación de ustedes. Realmente nosotros en los últimos días hemos sido víctimas, por decirlo así, de las inclemencias del tiempo. En estos momentos, gran parte del área este del país está totalmente cubierta de agua, así como el Atlántico de nuestro país. Y definitivamente, en cuanto a cultura, en lo que respecta a gestión de riesgo, estamos en un nivel bastante incipiente. En la actualidad, a través del Ministerio de Educación, así como señalaba la doctora, se está trabajando con la UNICEF. Hemos tenido ya varias reuniones en donde se nos están dando los primeros señalamientos de cómo va a surgir por parte del Ministerio de Educación, en conjunto con UNICEF, la iniciativa de formar a una serie de docentes en cuanto a gestión de riesgo. Sin embargo, como señalaba la doctora, esto debe ir acumulado con una serie de cosas como la parte curricular, el plan de seguridad que se debe ejecutar en las escuelas, incluso la vinculación, incluir a la comunidad dentro de esta práctica. Aquí mi compañera, la profesora Angelista, tiene una pregunta respecto sobre lo que corresponde más que nada a la implementación, lo que han hecho otros países con respecto a la currícula. Buenas tardes, es muy agradecida por este evento. Básicamente, mi pregunta, nos gustaría conocer un poco más cuáles son las estrategias que han seguido los otros países, o sea, que nos puedan recomendar de qué manera han podido introducir el tema de riesgo específicamente en la currícula de cada uno de estos países. Así que, encantada de... Gracias. Tendríamos para la oportunidad de otra pregunta por otra bastante. Buenas tardes, el profesor Roberto González, profesor de electrónica. Mi inquietud es la siguiente: se habló de los desastres causados por lo que es la tecnología. ¿Qué se tiene, que se ha tomado en cuenta para reproducir esto? No me creo bastante, es algo complejo porque esto puede tener la parte tecnológica. Y en ese punto se sigue apelando entonces lo que es la generación de desastres causados por los mismos. Y otra cosa al respecto,
la diversidad en lo que es la balanza de riesgo. ¿Cómo debe ser este problema, ¿no? Ya que, estructuralmente hablando, ya que en determinadas regiones son muy distintas las causales, debido a la cultura, las prácticas, ¿no? la buena práctica que debemos aplicar. O sea, es una situación distinta en cada sector. Y quería saber más o menos qué planes estructurales, ¿no? Podríamos seguir nosotros generalmente para combatir este problema. Muchas gracias. Muchas gracias por sus preguntas. Vamos a... En cuanto a la primera consulta sobre las experiencias que se han desarrollado para poder vincular la gestión de riesgo dentro de los diferentes currículos, es muy importante contarles que bueno, la experiencia o la indicación ha sido siguiendo el camino que va desde la necesaria planificación, desde la necesaria más bien generación de la política pública en primera instancia, se requiere de política pública, o sea, se requiere que ese sea un tema que se maneje desde el más alto nivel y posterior a que haya indicativos sobre la necesidad de que la gestión de riesgos se incorpore en las diferentes planes de estudio. El modelo que se ha indicado es que en los diferentes ministerios o secretarías de educación de la región exista una instancia dedicada exclusivamente al trabajo del tema y que esta instancia sea la rectora la que empiece a trabajar precisamente en las diferentes acciones para que la currícula, el tema se incorpore dentro de la currícula. Algo que no ha sido una buena práctica en nuestro país, voy a hablar por el caso de Costa Rica, ha sido incluir este tema, por ejemplo, en lo que es como un tema de educación cívica, porque esto se ha confundido precisamente, ha hecho una confusión en el manejo del tema, y entonces se deja de ver como un tema donde necesariamente debemos aprender conocimientos que son más de orden técnico y hasta a veces científico, a los diferentes niveles, obviamente para la enseñanza, por ejemplo, de la educación primaria, y no es un orden obviamente cívico. ¿Por qué? Porque si lo ponemos dentro de lo cívico, lo estamos poniendo siempre solamente en un tema mucho de la conciencia, en un tema mucho de la educación y del civismo, pero no necesariamente alguien que tiene conocimiento y que desarrolla esos buenos valores cívicos puede tener los conocimientos necesarios para intervenir adecuadamente en la gestión de riesgo. Entonces, en el documento se da un planteamiento de un ejemplo de cómo se puede integrar en la currícula la gestión de riesgo en diferentes áreas, desde las ciencias naturales, sociales, español, matemática, idiomas y hasta la parte de tecnología. Y no solamente como un tema específico en una materia o en una área específica. En este caso, hablo por Costa Rica, donde se ha incorporado en el área de educación cívica. Entonces, puede ser un eje transversal que esté ubicado en diferentes carreras. Y ahí hay ejemplos de cómo se podría involucrar esto a nivel de propiamente lo que sería el trabajo con la población estudiantil, pero sí se necesita que a nivel del país haya una política pública que venga desde el más alto nivel y que haya oficinas especializadas en cada una de las instancias o ministerios de educación que estén velando porque esto sea así y que tengan el personal técnico que pueda dar acreditación a que los temas que ahí se están trabajando son los apropiados. En cuanto a la segunda pregunta del caballero, en realidad no la comprendí muy bien. Me parece que sería a qué planes se están trabajando para poder integrar la amenaza, el manejo, la reducción de la amenaza tecnológica en la región. Bueno, desgraciadamente este sigue siendo uno de los temas menos trabajados en la región y que se convierte en verdaderas bombas de tiempo. No existe un plan integral sobre el manejo propiamente de la amenaza tecnológica y sí hay acciones dispersas que se realizan en torno a esto. Es más la empresa privada la que trabaja el tema de reducción de la amenaza tecnológica, vista mucho desde el tema de la salud ocupacional, que el manejo propiamente de política pública en ese sentido. Es un tema que se maneja también de manera muy particular mediante protocolos y procedimientos que establecen diferentes instancias, instituciones, sobre todo las que tienen un uso y manejo muy amplio de materiales peligrosos, pero amparadas a diferentes normativas que hay en la región en ese sentido, pero a nivel de política pública no tenemos todavía un plan que integre esas funciones.
De hecho, hay que trabajar sobre esto y yo creo que desde la parte educativa es importante pues, trabajar en la necesidad de hacer ver esta necesidad, hacer conciencia sobre esta necesidad. Muchas gracias. Pasaríamos ahora al IDP en Costa Rica. Si tienen alguna pregunta, Buenos días. Muy buenos días. ¿Aló, me escuchan? ¿Te escuchamos? Divino Flores de Costa Rica, Departamento de Educación de Adultos del Ministerio de Educación. Yo tengo una pregunta que voy a dejar a lo último, pero fundamentalmente 2 comentarios. No sé si fue por la cuestión de las interrupciones que hubo en términos de comunicación, pero no escuché con mucha claridad cuál ha sido el análisis que ha existido en cuanto a la prevención, en cuanto a estructuras de instituciones educativas, planes de desarrollo municipales e investigaciones geológicas para prevenir desastres. La compañera que hizo el librito, que es nuestra compatriota, supongo que igual que nosotros se da cuenta de lo delicado que ha sido precisamente los desastres en Escazú, en Cinchona y otros lugares en donde con estudios como se supone que se han hecho de investigaciones geológicas podrían haberse evitado, por lo menos a nivel de prevención, pero que por alguna razón no se conocen o no se han puesto en práctica, razón por lo cual da por entendido o deja entrever que lamentablemente el manejo del desarrollo de las autoridades de gobierno deja mucho que desear precisamente en ese sentido. Me parece que a nivel de análisis vale la pena tocarlo, porque si estamos tratando de hacer un trabajo a nivel de países centroamericanos, deberíamos de tener un poco de conocimiento de estos elementos, porque hay mucha tela que cortar, como decimos aquí en Costa Rica, respecto a los planes de desarrollo que se generan, sobre todo a nivel de municipalidades. En cuanto al Ministerio de Educación, propiamente, lo que nosotros concebimos como ejes transversales, entre ellos lo que es la educación ambiental en términos genéricos, la verdad es que queda muy corto, porque son muchos ejes transversales, dicho sea de paso, que se meten en el programa. Y realmente el tiempo se hace muy corto, razón por la cual difícilmente se puede llegar, como se debiera, a procesos que valgan la pena realmente. Sin embargo, sí podemos decir que tenemos, por lo menos en la Universidad Nacional, carreras que nos ayudan bastante, que lamentablemente no logran llegar hasta el sector de maestros para lograr así permear un poco más sobre una visión más aterrizada de las necesidades. Pero lo que más me preocupa en esto es ese comentario respecto al por qué no se ve como una amenaza el manejo corrupto del desarrollo que se hace de parte de las autoridades de gobierno. Y la última cosita es, el libro está disponible en las instituciones educativas o para las instituciones educativas. Gracias. Bueno, a las 2 primeras interrogantes
a sus dos primeras interrogantes sí le puedo contestar. En la última de la disposición del libro le cedo aquí la palabra más bien a mi compañero de la izquierda para que les pueda contestar. Casualmente, el día 10 de noviembre, por si acaso tienen la oportunidad de revisar el periódico de La Nación en nuestro país, que también se encuentra en digital, lo pueden revisar ahí. El día 10 de noviembre me publicó un artículo de casi una página completa en el cual casualmente al tema que usted plantea, a la luz incluso del tema que había ocurrido en Santana y en Escazú, ¿verdad? Con respecto a la reciente emergencia por la tormenta Thomas, que realmente un evento hidrometeorológico que no fue pero no fue también ni siquiera de prolongada duración, y aún así nos afectó muchísimo y dejó un saldo de muertos muy importante en un país que decimos que hacemos medidas que tenemos una buena reducción de vulnerabilidad. Ahí la cuenta actualmente de lo que ha sido el modelo de desarrollo de la gestión del riesgo de nuestro país en los últimos años y de cuál es el rol que en ese sentido tienen los gobiernos locales y la urgente necesidad incluso de que tengamos planes de ordenamiento territorial en cada uno de los cantones de nuestro país. En ese artículo soy crítica de manera respetuosa y constructiva del sistema nuestro y de las instituciones que están a cargo de la temática, toda vez que la ausencia de un verdadero sistema de gestión de riesgo y atención de emergencias en el país y la centralización de funciones nos están pasando la factura. Este es un país donde la planificación ha venido de más a menos, donde el nivel regional de planificación prácticamente ha desaparecido y donde se ha dado una concentración muy fuerte de funciones en lo que es el tema propiamente de prevención de desastres o de gestión de riesgos. Entonces, yo comparto con usted su preocupación por la necesaria descentralización de funciones, la necesaria adquisición de responsabilidades por parte de los gobiernos locales, la necesaria generación de competencias para que los gobiernos locales asuman ese rol y principalmente la necesidad de que las instituciones que manejan este tema en el país se puedan vincular más a procesos de manejo de cuentas, que eso pueda mejorar incluso sus niveles de transparencia en el uso y manejo de los recursos. Le recuerdo que si puede, le va a dar una respuesta más amplia a lo que usted ha planteado. Día 10 de noviembre, publicado en La Nación, y lo va a encontrar en La Nación digital, ahí lo puede ver. Con respecto al otro punto que usted establecía, realmente la realización del tema, la currícula, en la parte educativa, es una necesidad de primer orden, y a pesar de que hay varios temas que también tienen esta necesidad, considero que se ha convertido realmente en un tema de prioridad y es un tema de política pública. Sin embargo, tomen en cuenta que es importante que la transversalización no significa invisibilización, también debe haber concretas, y ojalá que en algún momento la gestión de riesgo fuera una materia más de necesaria obligatoriedad, la currícula realmente, así como vemos español, matemática, etcétera, porque es un tema que lo que es el desarrollo sostenible como los imperativos más fuertes, realmente muy vinculante. La tercera interrogante de la disponibilidad del libro. Sobre la pregunta del libro, no sé si parece que había otra pregunta en la sala del IDP. Me da la impresión. Sí, una colega allá atrás que la veo. Sí. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos. ¿Me escuchan? Buenos días. Bueno, felicitar primeramente a María Lorena Guizar por su contribución con este libro en el campo educativo y de la SECSICA por apoyarla. Mi pregunta nada más es que, según entendí, el enfoque de este libro es dirigido a la población meta de la educación inicial en primaria, de la educación general básica. No escuché que fuese extensivo también para secundaria. Mi pregunta iba dirigida a ver si puede ser adaptado a la secundaria o está pensando en una continuación de este libro para cubrir ese sector.
Y lo otro era nada más agregar que también el Reino Unido tiene una página web muy buena con constantes prácticas en la gestión de riesgo aplicada a la educación, por si alguien quiere servirse como una fuente más. Gracias. Muchas gracias. Sí. Bueno, esa segunda pregunta me lleva a juntar la de a pesar de la educación inicial, por ese marco donde se desarrollan estos proyectos, en realidad hay temas que están tratados en esta colección que son de carácter general en el ámbito de la educación. La mayoría de los ejemplos, en este caso, es la educación primaria, pero los marcos conceptuales de los que se trabajan tienen que ver con un marco general que creo que bien podría servir para la discusión en los diferentes niveles del sistema educativo. La colección está presente en todos los centros formadores de docentes de educación primaria. En el Ministerio de Educación, en todos los países de la región hay colecciones presentes. En la Dirección de Desarrollo Curricular, en el Ministerio de Educación, hay varias que fueron enviadas. En el IDP hay colecciones que fueron enviadas. Y en el caso de Costa Rica, la colección está en cada una de las direcciones regionales. Hay una colección que fue entregada para ser utilizada como material de apoyo a los asesores pedagógicos. Es muy importante hacer uso de este material de manera que pueda sacarse el máximo provecho. Para que tienen la colección en físico, la colección la pueden bajar libremente para ser utilizada en talleres de capacitación, en todas las acciones que ustedes desarrollen que tienen que ver con la humanidad. Así que les invitamos a que hagan uso máximo a todos los países de este material muy valioso que ha sido preparado por autores centroamericanos y de la República Dominicana. Para cerrar la sesión, yo quisiera agradecerle a todos y todas las que han participado esta mañana en esta actividad, a las personas que se conectaron fuera de las salas de videoconferencia donde normalmente nos vemos. Hoy tenemos participaciones, cada quien en su computadora, entrando libremente a esta conferencia. Y agradecer a María Lorena que ha tomado este tiempo para compartir hoy con nosotros. En realidad, esta intención de compartir con los autores que forman parte de esta colección, creo que nos acerca y nos ayuda a entender la intención que los libros han sido escritos. Es un material valioso, es un material que nos aporta para la reflexión desde los problemas que enfrentamos diariamente. También invitar a que le den a este ciclo de videoconferencias que continuaremos en el mes de enero, el último viernes, según la programación que tenemos, donde estaremos haciendo llegar las presentaciones sobre los nuevos temas que están definidos y los autores comprometidos para ir a trabajar con nosotros. Así que, María Lorena, muchísimas gracias por haber venido hoy a participar con nosotros y ojalá la continuación de la discusión sobre el tema del riesgo la podamos seguir conociendo ahora qué pasa en nuestras aulas, qué harán los maestros y qué harán los asesores de los ministerios de educación que trabajan con ellos para utilizar esta temática, donde este material tendrá un gran valor en ese trabajo que a ustedes les corresponde hacer. Así que muchísimas gracias. Que tengan Navidad, que aprovechen las vacaciones para descansar un poco, que nos veamos en enero llenos de vitalidad y de deseos de seguir adelante en nuestro trabajo en la educación. María Lorena, no sé si